¿Qué decíamos? ¿Cómo es la unión de la hemoglobina, más bien, de los oxígenos de la hemoglobina? Decíamos de una forma de nivel. ¿Recuerdan cuál es? ¿Cómo era la curvita? ¿Esta relación era? No recuerdo por qué era cooperativa. Entre más oxígeno se une a la hemoglobina, ¿cómo es la unión? Cada vez más fácil. ¿Cierto? Cooperativo. Entonces, si hablar de cooperativa de ahora, vamos a trabajar de forma cooperativa. Muy bien. Ahora hay otra palabrita, también está muy en boga, y es la sinergia. ¿Qué quiere decir trabajar de forma sinérgica? La manera en que se beneficia. Pero, ¿cómo es ese beneficio? Muy grande. Por ejemplo, de cooperativo, si tú tienes un peso y tú un peso, tenemos 2 pesos. Pero en sinergia, vamos a hacer eso que aumente. Pues un peso y un peso se puede convertir en Una deuda. y una deuda grande. ¿Sí? Entonces, por decir algo, de nuevo, vamos a acá. ¿Qué hace la epinefrina con el corazón? ¿Y la norepinefrina? También. Entonces, pensemos así, que cada uno aumenta en un latido. Entonces, si hay epinefrina y norepinefrina actuando de forma cooperativa, aumentará en cuanto a la frecuencia cardíaca. No, de forma cooperativa. 2. Pero si es de forma sinérgica, mucho más. ¿Listo? Entonces, muchachos, las hormonas trabajan de forma, entre otras cosas, sinérgica. Y aquí nos vamos adelantando endocrino, pero también no hay problema. Eso se aplica para muchas cosas. Los medicamentos también pueden actuar de forma sinérgica o de forma antagónica. ¿Qué quiere decir antagónico? Contrario. Otra cosa que tienen que tener en cuenta. ¿Se han escuchado a nivel médico? ¿Usted qué medicamentos consume? ¿Por qué? Le recetan otra cosa y eso o lo potencia o disminuye ese efecto. Muy bien. Entonces vean, muchachos, ¿qué sucede acá? Noten. ¿Qué dijimos? Otra vez, conclusión de esta primera diapositiva. Principal secretagogo pancreático, colecistoquinina. Entonces, noten qué hacen en la gráfica de la derecha. Hacen un experimento y aplican en esta curva verde solo colecistoquinina. ¿Aumenta la secreción de amilasa? Sí, cierto. Pero noten qué sucede. Hacen otro experimento y hay colecistoquinina y péptido intestinal atractivo. ¿Qué pasa con esa secreción? Aumenta, ¿cierto? No es lineal, vean que está potenciado. O sea, hay interacción sinérgica. ¿Listo? Entonces, muchachos, les decía, por eso esa secreción puede ser tan alta, porque el páncreas va a recibir diferentes tipos de estímulos. ¿Listo? ¿Me hago entender? Ok. Y veamos aquí entonces, muchachos, esa célula sinal y esos diferentes secretagogos. Y como siempre les digo, lo que ya hemos visto, y lo han visto en otras clases, pero conmigo lo vieron. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Lo vimos? ¿Lo recuerdan? Claro, hace un año de esto. Y también lo vimos la semana pasada. Vean que lo mismo, pero diferentes. Entonces, tengo receptores acoplados a proteína G, ¿cierto? Y tengo receptor para péptido intestinal más activo, para secretina, para acetilcolina, y tengo receptor para colecistoquinina. Y en esta gráfica podemos explicar lo que vimos en la anterior. Otra vez, principal secretagogo, colecistoquinina. Y vean, se actúa por esta vía, por esta vía. Mientras que el péptido intestinal más activo y la secretina solamente activan la adeninatoxicasa y la acetilcolina activa la fosfolipasa. Pero, de nuevo, los mecanismos es lo que ya conocemos, por eso les decía que es más sencillo de entender. Finalmente, segundo mensajero que activa una proteína quinasa A o segundo mensajero que activa una proteína quinasa B. Y aprovechemos esta gráfica y alguno me ha preguntado, ¿qué pasa con el diacilglicerol? Recuerdan que cuando hablábamos de gusto, veíamos sobre el efecto del inositol-fosfato. Noten que el diacilglicerol tiene unas colitas, o sea que es lipídico,
que no se despega la membrana, ¿cierto? Entonces el inositol-trifosfato sí lo hace, por eso va a estar retículo. Pero finalmente, el segundo mensajero me dio la proteína quinasa C. Y noten, también hay aumento de calcio intracelular. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con estas vesículas? Se fusionan y hay secreción. ¿Sí o no? Lo mismo que hemos visto. Muy bien. ¿Y qué secretamos? No, los secretagogos, ¿cuáles son? Los secretagogos que hacen estimulan la secreción. Estos son los secretagogos que estimulan esa secreción. La pregunta es, ¿qué estoy secretando? O sea, enzima. Sí, pero el jugo pancreático se da tan encima, Miguel, para que haya jugo necesito enzimas. Listo, correcto. Pero, bien. Ah, sí, sinergia. Muy bien. Y entonces, muchachos, hay una característica acá. Y es que esas enzimas no se secretan de forma activa, sino que se secretan de forma activa. Y se conocen como simógenos. Otra de las palabritas, ¿recuerdan? Que les decían, ¿qué significa genos? ¿Esta raíz genos? Como secreción. No, genos. Ustedes que han visto las estructuras de teología. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Y en español le llamamos que es el qué. La génesis es con qué. La génesis es el problema que es el inicio o el origen. Entonces, los simógenos son el origen ¿de quiénes? De las enzimas. Los simógenos son una enzima inactiva, correcto. Pero aquí es lo mismo. Entonces, muchachos, de nuevo, digo, hay que leer, ¿verdad? Lo que siempre en la universidad les quiero ofrecer es una educación integral. Entonces, por eso es tan importante la lectura. Muy bien. Y ahora, sí, Miguel. Entonces, además de las enzimas, dice Miguel, es un cubo. Para que haya un cubo, ¿qué tengo que echar yo? Agua. Y ya sabemos, para que haya agua, ¿qué debemos secretar? Y para que secretar sodio, ¿qué debemos secretar? Ya, muchachos, vámonos ya. Ya, ahí está. Noten, una cosa, muchachos. Aquí seguimos en el asilo. Entonces, estamos viendo la misma célula, pero estamos viendo otro mecanismo, ¿no? ¿Ustedes lo dijeron? Noten. Tengo aquí nuestra bomba de potasio, membrana qué? Y ya le va a dar las bailadas, muy bien. Y entonces, muchachos, sale sodio, ¿cierto? Ingresa potasio. Muy bien. Y entonces, muchachos, allí se estimula ese ingreso de sodio porque salió, ¿cierto? Y noten que con ese sodio que ingresa a través de este cotransportador, que lo volveremos a ver, recuérdenlo. 3, 6, 3, o sea, relación 1, 1, 2. Eso se llama cotransportador sodio, potasio, 2 cloro. Y entonces, si se activa este transportador, ¿quién ingresa junto con él? ¿Y bastante cloro? Sí. Y entonces noten que el cloro sale por un canal de cloro. Parecido a lo que vimos en la célula salival. Y ya sabemos. Y entonces, si tengo cloro aquí en la luz del acino, ¿a quién atraigo? Y si sale sodio, ¿quién sale? Agua. Y entonces esa secreción proteica se va a hidratar. Y ahí ya vamos formando ese. ¿Sí o no, Miguel? Muy bien. Listo. Y otra cosa que no te hace falta en este cóctel, para que una proteína funcione, tiene algo muy importante. Bueno, sí, pero en el ambiente que ya está. En el ambiente que trabaja el pH adecuado. Y eso ya sabemos, lo vimos con la saliva. ¿Quién le ayuda a regular ese pH? Entonces también debo secretar qué. Y entonces, muchachos, ahora sí cambiamos de célula. Y ya no estamos en el acino, sino que estamos en el conducto. Entonces, recuerden, desde la célula libero los simógenos
y secreto agua. Este es el conducto secreto bicarbonato. Y ya lo conocemos. ¿Por dónde va a salir ese bicarbonato? Intercambiador cloro bicarbonato. ¿Listo? También puede que salga el bicarbonato directamente o que no se forme, sino que se absorbe directamente, pero también lo podemos formar. Y ya sabemos, ¿qué enzima necesitamos? Anilasa carbónica. O sea que para formar ese bicarbonato, si tengo anilasa, ¿quiénes son los precursores? Cosas muy sencillas, CO2 y agua. ¿El CO2 atraviesa la membrana fácilmente? Sí, sí. ¿El agua? También. Y entonces, recuerden que formo ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y protón. ¿Sí lo ven por acá? Muy bien. Entonces, muchachos, otra vez. Páncreas. El células acinares. ¿Secreto qué? ¿Bicarbonato? No. Células acinares. Simógenos y agua. Y desde los conductos, el bicarbonato. Ahora sí tengo las condiciones para que se dé entonces la digestión. ¿Listo? ¿Hasta allí me van a entender? Okay. Y entonces veamos que estoy secretando. Entonces noten, muchachos, que tengo esos simógenos. Los simógenos, sobre todo, muchachos, los simógenos en este caso generan proteínas. No los simógenos, la forma activa de esos simógenos. ¿Qué función tiene esto? ¿Por qué secreta simógenos y no la enzima activa? Porque la enzima activa puede degradar el tejido. Y eso pasa, por ejemplo, en la pancreatitis. ¿Sí? Cuando hay alguna alteración y esos simógenos se activan, esos mismos enzimas pueden degradar los bancos. ¿Cómo? Primero tú. ¿Qué es un simógeno? No, nada. ¿Qué importancia tiene el simógeno? ¿Qué hacen las enzimas? Ya. Entonces, si no está activo, es una forma de protección de ese. Muy bien. Entonces, muchachos, noten, lo volveremos a ver cuando hablemos de degradación de proteínas. No me voy a detener acá, pero noten entonces que tengo diferentes simógenos. Y de nuevo, ¿qué hacen? Degradan proteínas. ¿Listo? Tengo enzimas activas, esas sí se degradan activas. Perdón, se liberan de forma activa. Tengo la alfa-amilasa pancreática y noten que tengo las enzimas que degradan lípidos. ¿Listo? Y también tengo enzimas que degradan material genético. Y dentro de ese jugo, entonces, muchachos, otra vez viendo los simógenos. Y digan nuestro cuerpo cómo funciona de forma maravillosa. Cuando se almacenan esos simógenos, aquí en estas vesículas, tengo sustancias que no permiten que esos simógenos se activen. Y por ejemplo, allí, muchachos, tengo inhibidor de tripsina. Y ya lo veremos, recuérdenlo, cuando volvamos la otra semana sobre digestión, vamos a ver papeles de esta tripsina. ¿Listo? Pero entonces, muchachos, esa es una forma de que no se activen los simógenos. ¿Listo? ¿Me hago entender? Ok, muy bien. Y entonces, aquí, muchachos, vamos a mezclar dos cositas y vean cómo esta secreción pancreática entonces es diferente durante el ayuno y durante la alimentación. Noten que estoy acá a lo largo de un día, desde la medianoche hasta el mediodía, y acá, durante la noche, ¿comemos? ¿Cierto? Pues obviamente no más de que comes, hasta el se levanta a la medianoche comer, pero en general, no. O sea que si no comemos, estamos en qué? ¿Cómo se dice? En ayuno, ¿cierto? Cuando no hay comida, el periodo entre comidas, desde el punto de vista fisiológico, se le conoce como periodo interdigestivo. Muy bien. Y
noten que entonces, muchachos, hay un patrón diario y de acuerdo a nuestra biología, pues se supone que nosotros somos animales diurnos, más o menos después de las 6 de la mañana es que comienza a aumentar esa secreción pancreática. Y también, pues obviamente, esa secreción está relacionada con la alimentación. Entonces vean que una vez rompemos el ayuno, es súbita el aumento en la concentración de tripsina y con eso la activación de las diferentes enzimas, y noten que va a durar a lo largo más o menos de 6 horas y luego comienza a caer la concentración. Dime. Pongamos el ejemplo de que yo como a las 2 de la mañana. ¿Cuáles serían las repercusiones de esos niveles? O sea, ¿qué pasaría con mi cuerpo? Entonces estamos aquí alterando, ¿cierto? Digamos, el patrón normal. No pasa, digamos, que haya algo malo, no. Comienza entonces a aumentar los niveles de hormonas y esas hormonas van a causar que haya secreciones. Y entonces también viene desde un punto de vista mecánico esa sensación de llenura, distensión del estómago, y por eso, digamos, algunas personas no podrían dormir fácilmente. ¿Sí? O sea, el cuerpo se prepara para degradar eso. Uno se, de costura, entre comillas, señalaría más fácil en esas horas. O sea, serían entre comillas muy bonitas. Sería más fácil. Pues yo creo que sí, porque ya, o sea, si hablamos de que previamente se ha comido, se acumula. Me imagino que también se llenaría más fácil porque hay mayor sensibilidad en ese momento. Que no hay nada, y lo que llega sí puede que cause, como vemos acá, un aumento drástico de la salud. Eso es lo que no, puede que sea alterado. Ah, sí, claro. Sí, claro, no hay un buen metabolismo. Y de hecho también hay otros aspectos alimentarios, el estrés, y también hace caso de que la persona, si no se va a hacer, porque hay mucha glucosa circulante y a veces también se descompensa. Muy bien, claro, Santiago, Sí. dime. O sea, que usted nos podría explicar los ¿Qué? pero Eso es la más motilidad. Ah, Sí, por eso no, estoy diciendo que eso, que estamos igual, como te decía, todo está pasando a la vez, pero sí. Entonces, pero si quieres, mira, complejo motor migratorio, como su nombre lo dice, cuando hablamos de complejo, es porque hay una agrupación, en este caso, diferentes tipos de contracciones. Y esas diferentes clorofillos que tú ves allí son diferentes fases de ese complejo. Entonces, durante la noche, o durante el periodo intermitente mejor, porque eso no es solo durante la noche, se presentan unas contracciones, así no hayamos comido. Y volvamos a la vida diaria. ¿Alguna dice, me está sonando el estómago? Cuando no tenemos, no mira. Y entonces, pero venga, ¿cómo así? No tenemos comida, pero mi estómago y mi intestino se están moviendo, están formando el complejo motor migratorio. ¿Qué queremos hacer? Limpiar lo que se está quedando por eso. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces muchachos, hay un patrón de secreción. Y ese patrón de secreción se clasifica en fases. De nuevo, ya lo hemos visto, lo hemos hablado. ¿Qué decíamos? ¿Cuándo comienza la secreción? Nuestra la salivación. ¿Y qué hace que se suba la salivación, por ejemplo? Sin que sea la comida presente o sin que esté dentro de mi carne. Eso se llama fase ¿qué? Cefálica. Y ya lo hemos visto, vean. El gusto, el olfato o la vista hace que se active ¿cuál nervio? ¿Que libera qué? ¿Más libera qué? Acetilcolina. ¿El sistema qué? ¿Quién es el que más estimula el sistema digestivo? Esta es la respuesta. Muy bien. Luego llega la comida al estómago. Entonces hablamos de la fase gástrica. Allí, lo que les decía, mecánicamente hay una distensión, aumenta el volumen y libero una hormona que se llama gastrina. Entonces aquí también hay una vía vagal y luego, muchachos,
llega la comida al intestino. Y noten, vean esta columna a la derecha. De esos tres valores, ¿cuál es el más alto? Intestinal. La secreción enzimática es mayor en la fase intestinal. Y el páncreas de donde secreta sus jugos. El intestino, ¿cierto? Entonces, muchachos, noten que allí, de nuevo, hay varios estímulos, que hay aminoácidos, ácidos grasos, hay acidez, porque ya de la comida viene el estómago. ¿Cómo viene esa comida? ¿Cierto? Ya viene procesada. Y noten, ya no podemos responder sin mirar cuál es el principal secretagogo pancreático. Y noten, por eso en la fase intestinal, noten que la secreción es mayor. ¿Listo? Hay algunos que hablan de la acetilcolina, pero pues sí juega un papel importante, pero en realidad es muy importante la colestación. Bueno, ustedes hicieron el taller de ayer. ¿Qué hace la secretina? Secreta. ¿Cómo que me dijeron por allá? Entonces, muchachos, muy importante la secretina para la secreción de bicarbonato. Correcto. Sí, tiene otras funciones, pero pues aquí, digamos, importante el bicarbonato. Ahí tiene secreción de gastritis. Correcto. Muy bien. Aquí está entonces, muchachos, lo que acabamos de ver, veámoslo aquí en esta gráfica. Pero es lo mismo, entonces, para que recordemos. Entonces, vamos recordando, de esta secreción pancreática, yo que secreto desde los ácidos simógenos y agua. Aquí están, simógeno y agua, ¿sí no? ¿Y qué secreto desde el conducto? Y lo acabo de decir su compañero. ¿Y cuál es el principal secretagogo para la secreción de bicarbonato? La secreción. Muy bien. Listo, entonces tenemos la fase cefálica y gástrica. Desde el gusto, el olfato, ¿qué nervio estoy activando? ¿Que libera qué? ¿Listo? Muy bien. Y cuando ya está la comida en el estómago, ¿quién se activa también? ¿Cierto? Entonces, eso me causa la secreción. Muy bien. ¿La fase cefálica después de la comida? No entra por el la vista, bueno, exacto, sí. Lo importante es que causa la secreción. Muy bien, muchachos. Y recuerden, también una vez, por la mañana que veamos secreción gástrica, también en el vago, yo libero péptido liberador de gastrina. Además de acetilcolina, péptido liberador de gastrina. Muy bien. Y ya estamos, luego, allí en la fase intestinal. Entonces, ¿qué decíamos? Y aquí lo vemos en esta grafiquita. Aquí la comida se está degradando. Ya cómo llega al intestino. Más degradada, ¿cierto? Muy bien. Y allí, recuerden que entonces, muchachos, en el intestino yo libero ¿a quién? Y recuerden que por eso la secreción intestinal es la que da cuenta de la mayor cantidad de secreción pancreática para la fase intestinal. ¿Ves dónde, muchachos, que la colecistoquinina estimula la parte nerviosa? ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasará con la secreción de acetilcolina? Aumenta, ¿cierto? Y allí, muchachos, en el intestino, tengo las células S, fácil, que producen ¿qué? ¿Estimula la secreción de qué? De bicarbonato. ¿Listo? Y ahí tengo entonces ya todo el cóctel de este cóctel. Muy bien. Se recae solamente normalmente o se libera durante la fase intestinal. Lo demás es mediado por parasitas. No vamos a decidir solamente. Sí, solamente, pero en mayor medida y la fase cefálica y intestinal son correctas. En mayor medida. Muy bien. Entonces, muchachos, les decía que además
de tracimómenos, pues tenemos allí en el páncreas diferentes formas de protección, ¿listo? Pero la principal, recuerden, es que las enzimas se activan en forma de simómeno. Esas enzimas se van a estar almacenando en esas vesículas de forma selectiva, ¿sí? No se mezclan en lo posible. Y como les decía, tenemos también algunas sustancias que van a inhibir que esos simógenos se activen. ¿Listo? Muy bien. Y también hay otras proteasas que en caso de que alguna de esas se active, pues la pueden controlar. Entonces, muchachos, noten que nuestro cuerpo es una maravilla, por eso tenemos que cuidarlo. ¿Hasta allí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Quién me ayuda entonces? Como todos nos quedó tan claro, este resumen hagámoslo entre todos. Pero alguien, solo un hito que hable y los demás, en caso tal, lo ayudamos. ¿Lo podrías mover un poquitico? No, en la cara, tienes que ir a Para allá. A ver. Vamos. Vamos, Miguel, muy bien. Ahora, escuchemos a Miguel y si hay algo que no nos quede claro. Empezamos en el asilo, Vamos acá. Ah, bueno, ya. ¿Estamos hablando de quién? de páncreas y del duodeno, Listo. principalmente. Entonces, la comida ya creo que ha pasado por una fase cefálica y todo eso, ya toca ver un impulso que diga vamos a comer. Entonces, ya en el estómago hubo un proceso de extensión, se llama gastrina. La gastrina es un liberador de colecistoquina y la colecistoquina ya en el páncreas, en el ácido del páncreas, empezamos a extraer todo acá, empieza a hacer todo un proceso para la liberación de hidrógeno. Listo, perfecto. Hay un momentico, Miguel. Ya tú lo dijiste. Estamos acá, tenemos el páncreas y el intestino. De esa parte del páncreas, ¿qué nos interesa? La parte que exocrina, ¿cierto? Porque lo que se secreta, de esos conductos, va, noten, esto parece como contradictorio, a la parte externa de nuestro cuerpo. ¿Ese tubo es interno o externo? Externo, ¿cierto? Estamos en contacto con el ambiente. Listo, muy bien. Y entonces, otra vez, listo. Tenemos aquí nuestros ¿qué? Y nuestro conducto. Muy bien, listo. Y entonces, en los racinos, ¿qué producto? Simómeno, ¿cierto? ¿Y qué más? Ya, perfecto. Lo que se junta y forma el globo pancreático, pero eso, las células de acero empiezan a secretar acetilina, lo que va a la reabsorción de cicatrina. Solo una cosita de Jenny. El conducto no tiene células. ¿Las células terrestres dónde? El conducto tiene receptores para esa secretina. Perfecto. ¿Y secreto entonces qué? Ahí está el bueno, porque es que se está trayendo agua desde el intestino hacia el Bueno, si quieres explicar el mecanismo, no hay lío. pues principalmente es a través de uno trae sodio y ¿Me trae? cuando trae sodio trae agua, pero todo se trae. Perfecto. Muy bien. Ya, pues, ¿Alguien que quiere adicionar algo? Gracias, Miguel. ¿Alguien? ¿Algo que adicionar? ¿Algo que nos faltó? Dime. no vale Santiago. ¿Alguien cómo? Sebastián, Yo me dije que me llevaba sí, la tenemos un compañero de plata también. Dime, Sebastián. Entonces, también algo que esto es importante aclarar, es que toda esa Juan está hablando. nosotros por El eso señor Sebastián. Santiago. todos los procesos plásticos también van a estar afectados por una fase cefálica. Y esa fase cefálica es todos los estímulos externos que van a tener. Entonces pueden ser por estímulos de olor, vista, comida, etc. Perfecto. Muy bien. Y algo más, ¿no? Además, la simómena. Dime. ¿Cuál es el y que allá más
acetilcolina. Correcto, muy bien. Y entonces, muchachos, recuerden que además de los simógenos, el páncreas también secreta enzimas activas, ¿no? Y también, muy importante, hay diferentes mecanismos de protección y vamos recordando que un mecanismo de protección que retomaremos más adelante es el inhibidor de tripsina. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda? Ok, muchachos. Si no hay dudas, nos vemos mañana. ¿Listo? Paz. Secreción gástrica.